Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 156. Estamos en Primera de Samuel y vamos a estar considerando los capítulos 11, 12 y 13. El capítulo 11 contiene la historia de la primera batalla de Saúl como rey de Israel. Aunque el capítulo es corto, contiene varios elementos importantes. Primeramente, debemos notar que esta historia trata acerca de los habitantes hebreos de la ciudad de Jabes Galaad. Jabes Galaad fue la ciudad tomada por los israelitas luego de la derrota de los benjamitas en Jueces 21, y las mujeres de la ciudad fueron dadas a los benjamitas para preservación de la tribu. Al tiempo en que Saúl es ungido rey, Jabes Galaad es habitada por hebreos y amenazada por Naas, rey de los amonitas. Al ser amenazados con guerra, los habitantes de Jabes Galaad se ofrecen en alianza a Naas. Sin embargo, Naas les dice que todos deberían quitarse el ojo derecho para entrar en alianza con él. Al escuchar esto, la palabra de los habitantes de Jabes Galaad era que enviarían mensajeros a ver si hubiese quien los defendiera. Al no haber nadie, se entregarían en alianza a Naas. Debemos recordar que Jabes Galaad quedaba en la heredad de Manasés y al otro lado del río Jordán. Con la esfera política cual estuvo manifestándose durante el tiempo de los jueces y el nuevo rey de Israel, los habitantes de Jabes Galaad no sabían si Israel respondería ya por ellos. Segundo, debemos notar en el verso 5 que Saúl, aún luego de ser ungido rey de Israel, venía del campo tras los bueyes, indicando que siguiera su vida cotidiana, a pesar de que estuviera formando un nuevo reinado. En el verso 6, el Espíritu de Dios viene sobre él con poder, y noten bien, se aira en gran manera. Esto es en celo por Israel. Saúl toma dos bueyes y los corta en pedazos, enviándolos por Israel, diciendo que haría de tal manera a los bueyes de quienes no subieran a la batalla con él. Esta acción nos trae a la atención un tercer detalle. En el verso 8 se nos menciona que subieron 300,000 hombres de Israel y luego menciona 30,000 de Judá. Este detalle implica que el libro fuera escrito luego de la división del reino en el reino del norte, siendo Israel, y el reino del sur, siendo Judá. De otra manera, el número de hombres hubiera sido solo de Israel, o durante el Reino Unido. Los versos 9 al 11 describen la gran victoria de Israel sobre los amonitas, de modo que no quedaron dos amonitas juntos en su huida frente a Israel. Un cuarto detalle importante se nos menciona en el verso 12. La pregunta por los hombres quienes hablaron perversamente contra el reinado de Saúl es una referencia al verso 27 del previo capítulo. Al ser que Saúl había librado tan gran batalla con los amonitas, sus más leales seguidores buscaban establecer justicia con quienes se opusieron a su unción y cuestionaron su habilidad de gobernar. Noten que tales hombres querían que los que hablaron contra Saúl murieran por sus palabras. Sin embargo, en el verso 13, Saúl los detiene de hacerles daño por motivo de la victoria dada por Jehová. Finalmente, en los versos 14 y 15 debemos notar una vuelta a Gilgal de regreso en el otro lado del río, donde Samuel renueva el reinado de Saúl, ofreciendo sacrificios y volviendo a instalar a Saúl como rey digno de reinar sobre Israel. Que este suceso aconteciera en Gilgal es de importancia, ya que fue en Gilgal donde Josué renovó el pacto con la segunda generación antes de la conquista de Canaán. La unción de Saúl como rey indicaba un nuevo comienzo para Israel. El capítulo 12 contiene un discurso de Samuel al pueblo en Gilgal. Comienza en los primeros 5 versos con el testimonio de la fidelidad de Samuel al pueblo y un testamento de su integridad en que no le había tomado nunca ningún soborno ni había tomado ganancia alguna. Sin embargo, fue fiel mensajero de Dios desde su juventud. Noten en los versos 4 y 5 que el pueblo afirma las palabras de Samuel. Luego en los versos 6 al 11 Samuel recapitula la historia de Israel desde su tiempo en Egipto hasta el juicio de Samuel. Aunque solo menciona a Jerobaal, Gedeón, Barak, Jefté y Samuel, su mención del ciclo de los jueces es lo suficiente como para hacer su punto de que Israel había sido duro de servir desde el tiempo en que fueron esclavizados en Egipto. Noten el punto de esta conversación en que Jehová los libró de todas estas situaciones. Los versos
versos 12 al 15 entonces traen la historia al momento presente de Samuel, en el cual el pueblo, aun habiendo visto las maravillas de Jehová en librarlos de sus enemigos, eligieron abandonar a Jehová como su rey, pidiendo que se le pusiera un rey como todas las demás naciones. Las implicaciones de estos versos son profundos. En los ejemplos de los tiempos de los jueces, Samuel indicaba que el pueblo padeció por su abandono de Jehová para ir tras dioses ajenos. Sin embargo, en este instante abandonaron a Dios para ir tras un rey de entre ellos mismos. El estorbo a la relación del pueblo con Dios fue su nacionalidad y patriotismo. Los versos 16 al 25 contienen una señal de truenos y relámpagos cuales atemorizan al pueblo hasta arrepentirse de haber pedido rey. Pero ya Saúl había sido ungido y había librado su primera batalla en la nación. Las palabras de Samuel son una amonestación al pueblo a no ir tras lo incorrecto, sino que siguieran tras Jehová, haciendo lo bueno y lo recto. Al no hacerlo, como menciona el verso 25, perecerían tanto los israelitas como su rey. Noten en el verso 23 la respuesta de Samuel al pueblo cuando le ruegan que siga orando por ellos. Aunque el pueblo hiciera lo malo y escogiera la rebeldía, Samuel entendía su obligación de seguir orando por ellos, mencionando que le sería pecado dejar de interceder por ellos. El capítulo 13 marca una transición en el liderazgo de Saúl. Durante su segundo año de reinado, los filisteos se levantan en contra de Israel, de tal manera que Saúl y su hijo Jonatán se encuentran en una batalla ferviente con los filisteos. Debemos notar la edad de Saúl a este tiempo, siendo que su hijo Jonatán ya era parte de su escuadrón de soldados. Los versos 2 y 3 mencionan que Saúl no tuvo una gran cantidad de hombres con él en Gilgal, mientras que Jonatán se movía con una pequeña banda de hombres también. Al atacar a la guarnición de los filisteos, el pueblo supo que Israel había entrado en guerra plena con los filisteos y se toca la trompeta llamándolos a la batalla. Noten la cantidad de filisteos y sus carros en el verso 5. Al ver tan gran cantidad de hombres, Israel sabía que no tenían las fuerzas para hacerle frente y huyeron delante de los filisteos, escondiéndose en cuevas y cavernas. Algunos hasta cruzan el Jordán para escapar. Mientras tanto, Saúl esperaba en Gilgal. El verso 8 es clave porque indica que en semejante manera a las veces cuales mencionamos en los primeros capítulos, Samuel le había dado un espacio de tiempo para esperar que él llegara a ofrecer sacrificio para el pueblo. En este caso, como parecía ser la costumbre de Samuel, el tiempo de espera era de 7 días. Sin embargo, los hombres de Israel, al ver que el ejército de los filisteos era enorme y los hombres de Israel ya habían huido delante de ellos, comenzaron a abandonar a Saúl en Gilgal. Lo probable es que pensaran, al igual que Saúl, que por la tardanza de Samuel no se buscaría la dirección y el favor de Jehová para la batalla. En desesperación, en el verso 9, Saúl manda a pedir los holocaustos y las ofrendas de paz y los ofrece él mismo sobre el altar en Gilgal. Deben recordar que esto era estrictamente prohibido por la ley, ya que solo los levitas podían ofrecer sacrificio a Jehová. El verso 10 indica que Samuel llega justo al terminar el holocausto y los siguientes versos mencionan el juicio de Dios sobre su reinado. Noten las palabras de Samuel en el verso 13 diciendo que Jehová hubiera utilizado la batalla contra los filisteos para afirmar el reino de Saúl perpetuamente. Sin embargo, por su desobediencia y afrenta al ministerio sacerdotal, ya Dios había escogido su reemplazo. Tales palabras tenían implicaciones tanto para Saúl como para Jonatán, cual según el orden real sería su sucesor. Samuel parte hacia Gabá de Benjamín, mientras que Saúl se queda en Gilgal con tan solo 600 hombres. Esta descripción es importante porque es una sombra de lo que sucedería más adelante con el sucesor de Saúl. En un aprieto con tan solo 600 hombres, Saúl se encuentra indefenso ante la amenaza de los filisteos, quienes aseguran mantener dominio sobre las ciudades de Israel.
Noten en los versos 19 al 22 que no había herrero en Israel, ya que los filisteos no querían que tuvieran armas. Por lo tal, los filisteos controlaban la herradura y no permitían que Israel tuviera espadas ni jabalinas. Quienes únicos tenían espadas en el día de la batalla fueron Saúl y Jonatán. Más adelante leeremos acerca de David y sus 600 hombres fuertes, quienes libraron grandes victorias aun siendo pocos frente a sus enemigos. La historia en el capítulo 13 es intencionalmente diseñada como una sombra del reinado efectivo de David. Estos han sido los capítulos 11, 12 y 13 de Primera de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.